Descubrí que mi esposo me engañaba con mi madre y perdí a los dos. Voy a escribir esto como si fuera un desahogo en Reddit, porque no encuentro otro espacio seguro. Todo empezó hace unos meses, aunque al principio no lo noté. Me llamo Clara, tengo 29, llevo 5 años casada con Daniel de 32. Siempre pensé que teníamos un matrimonio estable. No perfecto, claro, pero sólido. Teníamos planes de comprar una casa más grande, hablábamos de tener hijos en un par de años, y aunque discutíamos como cualquier pareja, siempre encontraba razones para creer que él era mi mejor amigo. La tercera pieza en esta historia es mi madre, Teresa de 51. Ella es el tipo de persona que siempre se ve más joven de lo que es. Se cuida, hace ejercicio, viste ropa moderna, y a veces incluso más atrevida que yo. Mi padre murió hace una década, así que Teresa ha estado sola todo este tiempo. Yo siempre intenté animarla a rehacer su vida, pero ella siempre respondía que nadie estaría a la altura de lo que tuvo con papá. Hace poco, Daniel empezó a insistir en que mi madre nos visitara más seguido. Al principio pensé que era adorable de su parte. Tu mamá se ve sola, deberíamos invitarla a cenar más seguido, me decía. Y lo hacíamos, un par de veces al mes. Era agradable, hasta que noté pequeños detalles que me parecieron raros. La primera vez que me incomodó fue una noche de pizza y vino en nuestra casa. Me levanté a buscar servilletas en la cocina y cuando regresé, vi a Daniel riéndose con mi madre de algo que parecía un chiste privado. Se miraban con complicidad, demasiado cerca. Cuando entré, se apartaron un poco. No fue nada escandaloso, pero la sensación me atravesó como un pinchazo. No dije nada. Después vinieron los comentarios. Mi madre decía cosas como: Daniel, deberías enseñarme esa rutina de gimnasio que mencionaste, se nota que te funciona. Yo lo tomaba como un cumplido inocente, pero él sonreía de una forma que me incomodaba. Otras veces, Daniel bromeaba con que mi madre cocinaba mejor que yo cuando venía a preparar algún guiso tradicional. Reíamos todos, pero en mi interior me ardía algo que no entendía. La gota que empezó a llenar el vaso ocurrió una tarde de sábado. Yo había salido a hacer unas compras, y cuando volví antes de lo previsto, escuché sus voces riendo en la sala. Abrí la puerta y los encontré demasiado relajados en el sofá, con una cercanía que me heló la sangre. Mi madre tenía la mano sobre su brazo. Nada más, nada indecente, pero ese gesto íntimo me gritó que había algo más. Cuando entré, ambos se levantaron rápido. Daniel me saludó como si nada y mi madre se justificó. Solo estábamos viendo un programa viejo, me recordó a tu padre y me puse nostálgica. Quise creerlo. Dios, cómo quise creerlo. Desde ese día, mi cabeza no deja de buscar señales. Daniel se ducha más seguido antes de dormir. Mi madre me llama con excusas para saber si estoy en casa o no. Una noche, él dejó su teléfono sobre la mesa y vibró con un mensaje: gracias por hoy, lo necesitaba mucho, corazón negro. No alcancé a ver el remitente, pero mi mundo empezó a tambalear. No quiero sonar paranoica. Tal vez soy yo proyectando inseguridades. Pero algo me dice que el hombre con el que me casé y la mujer que me dio la vida esconden algo detrás de esas sonrisas cómplices. Desde aquella noche del mensaje misterioso, mi mente no descansa. Intenté convencerme de que quizás era una amiga de Daniel, o una compañera de trabajo agradeciéndole por algo. Pero ese pequeño corazón al final del texto me persigue en sueños. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. Decidí que no podía seguir ignorando las señales. Al día siguiente, mientras Daniel se duchaba, tomé su celular. Sentía que las manos me temblaban como si estuviera cometiendo un crimen. Tenía el corazón a 1000. Pero cuando intenté desbloquearlo, me di cuenta de que había cambiado su contraseña. Antes usaba la misma que teníamos en el correo compartido, y ahora no. Me quedé paralizada. Nunca había cambiado sus claves sin decírmelo. Ese fue mi primer indicio claro de que algo no estaba bien. Lo confronté esa noche, tratando de sonar tranquila. Oye, ¿por qué cambiaste la contraseña del teléfono? Pregunté, fingiendo una sonrisa casual. Él me miró como si lo hubiera acorralado de repente. Es que en la oficina me dijeron que era más seguro cambiarla de vez en cuando. Nada raro. Lo dijo demasiado rápido. Su tono fue convincente, pero sus ojos esquivaron los míos.
A partir de entonces, la dinámica en casa empezó a sentirse distinta. Daniel parecía más atento conmigo, pero no de la manera natural que tenía antes. Me compraba flores sin motivo, me invitaba a cenar entre semana, me acariciaba la espalda cuando pasaba junto a mí en la cocina. Podría parecer un sueño para cualquier esposa, pero yo lo sentía como un maquillaje sobre algo podrido. La situación empeoró el día del cumpleaños de mi madre. Le organizamos una cena pequeña en nuestro departamento. Yo cociné, decoré la mesa, y traté de que todo saliera perfecto. Daniel, en cambio, se encargó de elegir el vino y comprarle un regalo. Cuando mi madre abrió la caja, encontré un collar de plata con un pequeño dije en forma de luna. Reconocí ese modelo, yo lo había visto semanas antes en la tienda donde él y yo solíamos comprar joyería. Me lo había mostrado, preguntándome si me gustaba. Yo le dije que sí, que era precioso. ¿Y a quién terminó regalándoselo? A mi madre. Ella se emocionó, lo abrazó largo, demasiado largo, mientras le agradecía con lágrimas en los ojos. Yo me quedé congelada, sonriendo por cortesía mientras por dentro sentía que me estaban arrancando la piel. Esa noche, después de que mi madre se fue, le pregunté a Daniel por qué había elegido ese collar. Me respondió con total naturalidad. Pensé que le quedaría bien. Además, tu mamá siempre está sola. Quería darle algo especial. No pude dormir. Tenía la certeza de que algo oscuro estaba creciendo en silencio frente a mis ojos. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca imaginé. Empecé a vigilar sus movimientos. Revisé los horarios en los que salía de la oficina, lo llamaba inesperadamente para ver si contestaba, incluso marqué el número de mi madre para escuchar el tono de su voz cuando hablaba conmigo. Todo parecía normal, demasiado normal. Hasta que un viernes, fingí que tenía que quedarme más tarde en el trabajo. En realidad, conduje hasta la casa de mi madre. Dejé el coche a media cuadra y esperé. Y lo vi. Vi a Daniel saliendo de su casa a las 9 de la noche. Mi corazón dejó de latir por un instante. Él no me vio. Caminaba relajado, con esa sonrisa satisfecha que siempre pone después de. No quise seguir la frase en mi cabeza. Volví a casa antes que él, fingí estar exhausta, y cuando llegó, me abrazó como si nada. Como si no hubiera estado en la casa de mi madre media hora antes. Fue en ese momento que entendí. Mis sospechas no eran imaginaciones. Algo estaba pasando. Después de verlo salir de la casa de mi madre esa noche, me quedé con un vacío en el pecho. Ya no era una corazonada, ya no era paranoia. Algo estaba pasando entre ellos. Pero, ¿qué tan lejos había llegado? Esa pregunta no me dejaba dormir. Durante días, lo observaba en silencio, memorizando sus gestos. Cada vez que respondía un mensaje y sonreía, me hervía la sangre. Cada vez que mencionaba a mi madre en una conversación, me daban ganas de gritar. Pero callaba, acumulando veneno. Una tarde, me armé de valor. Esperé a que termináramos de cenar y lo miré directo a los ojos. Daniel, necesito que me digas la verdad. ¿Estás teniendo una aventura con alguien? Él soltó una risa nerviosa. ¿Qué? No, claro que no. ¿De dónde sacas eso? Lo observé. Cada músculo de su cara temblaba. Decidí empujar un poco más. Porque el otro día te vi saliendo de la casa de mi madre. El silencio cayó como un martillazo. Daniel se tensó, tragó saliva. Después respondió. Fui a llevarle unas cosas que me pidió, nada más. Estabas ocupada, pensé en ayudarla. Sonaba plausible, demasiado pulido, como una excusa ya preparada. Lo miré fijamente. ¿Y por eso tenías que salir a las 9 de la noche? Se encogió de hombros. No pensé que la hora importara. No dije más. No había pruebas contundentes, pero sí suficientes agujeros en su historia como para que supiera que me estaba mintiendo. Esa noche dormimos espalda contra espalda, en un silencio denso que parecía un grito contenido. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente decidí hablar con mi madre directamente. Fui a su casa, con la excusa de llevarle un postre que había preparado. Me recibió sonriente, como siempre, y por un momento me pregunté si estaba enloqueciendo, si de verdad mi madre podría hacerme algo así. Me senté frente a ella y, sin rodeos, le pregunté. Mamá, ¿hay algo que tengas que decirme sobre Daniel? Su sonrisa se desmoronó.
Bajó la mirada, sus dedos empezaron a jugar nerviosos con la taza de café. ¿Por qué preguntas eso? Respondió en voz baja. En ese instante sentí que todo se me derrumbaba. Porque la culpa en su tono era más clara que cualquier confesión. Porque lo vi salir de tu casa, dije, conteniendo las lágrimas. Y porque sé que me están ocultando algo. Ella se quedó callada unos segundos eternos. Después, suspiró. Clara, cariño, no es lo que piensas. Me hervía la sangre. Esa frase cliché, ese intento de suavizar lo inevitable. Entonces, ¿qué es? Explícame. Antes de que pudiera responder, su celular vibró en la mesa. Miré la pantalla y vi el nombre de Daniel iluminando la notificación. El aire desapareció de mis pulmones. Mi madre tomó el teléfono con rapidez, pero fue demasiado tarde. Me levanté de golpe. No dije nada más. No podía. Salí de su casa tambaleándome, con el corazón hecho trizas y la cabeza explotando. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sofá. Cuando Daniel llegó, me cubrió con una manta sin despertarme. Ni siquiera me tocó, como si supiera que ya había descubierto demasiado. Lo peor era que todavía no había visto el fondo de la traición. Después de aquella confrontación con mi madre, mi vida se convirtió en un infierno de sospechas y medias verdades. Yo ya no era la misma. Todo lo miraba con lupa, los gestos, las palabras, los silencios. Y aunque Daniel intentaba mantener la fachada de esposo atento, cada cosa que hacía me parecía un insulto disfrazado de cariño. Una tarde, decidí dejar de actuar como víctima pasiva. Si no me iban a dar la verdad, yo la arrancaría por mi cuenta. Así que hice algo que jamás pensé que haría, contraté a un detective privado. Fue una decisión que me partió en dos, porque pagarle a un extraño para que siguiera a mi esposo y a mi madre me parecía de lo más miserable. Pero la idea de seguir viviendo con la duda era peor. El hombre tardó apenas una semana en traerme pruebas. Me entregó un sobre con fotografías y un pequeño informe. Mis manos temblaban al abrirlo. La primera foto me golpeó como un puñetazo. Daniel y mi madre entrando juntos a un hotel en las afueras de la ciudad. No había margen de interpretación. No eran compras, no era una visita inocente. Era lo que yo más temía. Pasé las páginas del informe con los ojos nublados de lágrimas. Había fechas, horarios, incluso una descripción de cómo se tomaban de la mano en el estacionamiento. La traición estaba documentada con precisión quirúrgica. Y aún así, una parte de mí quería romperlo todo y fingir que nunca lo había visto. Porque tener pruebas era aceptar que mi esposo y mi madre me habían apuñalado por la espalda de la forma más cruel posible. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, lo esperé en la mesa con el sobre abierto frente a mí. Él me saludó como siempre, me besó en la frente, pero yo no respondí. Solo deslicé las fotos hacia él. Vi cómo el color se le escapaba del rostro. Se quedó inmóvil, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Clara», murmuró, pero su voz apenas era un susurro. Yo estaba temblando de rabia. «¿Qué tienes que decir?» Escupí las palabras. Él se hundió en la silla, se tomó la cara con las manos. «No, no quería que te enteraras así». Esas palabras me hicieron hervir. ¿Así? ¿Entonces admites que es cierto? ¿Que te acuestas con mi madre? Él levantó la vista, con lágrimas contenidas en los ojos. No fue planeado, pasó y... No pude más. Me levanté de golpe y le grité tan fuerte que me dolió la garganta. Con mi madre, Daniel. Con mi maldita madre. Él intentó acercarse, pero lo empujé. No soportaba que me tocara. Me encerré en la habitación mientras él golpeaba la puerta, suplicando que lo escuchara. Decía que me amaba, que había cometido un error, que mi madre lo había buscado en un momento de debilidad y él no supo detenerse. No dormí en toda la noche. Y a la mañana siguiente, recibí una llamada que terminó de destrozarme. Era mi madre. Su voz estaba quebrada, me pedía que hablara con ella, que no malinterpretara lo que había visto. Yo no contesté nada. Colgué y me quedé mirando el vacío. Ya no se trataba de sospechas ni intuiciones. La verdad estaba frente a mí, inmensa, aplastante. Mi esposo y mi madre tenían una relación a mis espaldas. Y lo peor era que no sabía qué hacer con esa verdad. Después de tener las pruebas en mis manos, lo único que sentía era rabia.
Pero debajo de la rabia había algo peor. Una tristeza que me consumía. No era solo mi matrimonio lo que estaba en ruinas, era mi familia entera. Mi madre, la mujer que debía protegerme de cualquier dolor, se había convertido en la fuente de mi peor pesadilla. No podía quedarme callada. Necesitaba mirarlos a ambos y escuchar sus palabras, aunque me destrozaran. Así que los cité en mi casa una tarde de domingo. Les envié un mensaje directo: vengan los dos. Ya no podemos seguir con esto escondido. O hablamos ahora, o no hablamos nunca más. Daniel llegó primero. Tenía la mirada baja, como un niño atrapado en una travesura imperdonable. A los pocos minutos apareció mi madre, con el rostro cansado y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando todo el día. Nos sentamos en la mesa del comedor. Yo estaba frente a ellos, con los brazos cruzados, el sobre con las fotos entre nosotros como una bomba a punto de explotar. Quiero escuchar la verdad de sus bocas, dije, conteniendo las lágrimas. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Se miraron entre ellos, como si esperaran que el otro hablara primero. Finalmente, mi madre fue la que rompió el silencio. Clara, todo empezó hace unos meses. Yo estaba muy sola, y Daniel me escuchaba. Era amable conmigo, me hacía sentir viva otra vez. Nunca quise lastimarte, pero, me dejé llevar. Su voz temblaba, y eso me enfureció más. ¿Me dejé llevar? Repetí con desprecio. Eres mi madre. Se supone que debías protegerme, no robarme lo que más amaba. Daniel intervino entonces, con lágrimas en los ojos. Clara, yo te amo. Pero con tu madre, no sé cómo explicarlo. Fue como una conexión extraña, algo que no buscaba, pero pasó. Y después no supe cómo detenerlo. Me quedé mirándolos, incrédula. ¿Y eso lo justifica? ¿La conexión extraña? ¿El sentirse vivos otra vez? Me destruyeron. Golpeé la mesa con el puño, y el sonido retumbó en el silencio. Ellos no podían ni sostenerme la mirada. Lo peor fue escuchar lo que vino después. Mi madre, con voz apenas audible, murmuró: Clara, yo sé que esto es imperdonable. Pero lo que siento por Daniel, no es solo físico. Estoy enamorada de él. Sentí que el mundo se me rompía en pedazos. No podía respirar. Miré a Daniel buscando que lo negara, que me dijera que eso era mentira. Pero él se quedó callado, con el rostro hundido en sus manos. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Me levanté de golpe. Se acabó. No quiero volver a verlos juntos. No quiero excusas, no quiero lágrimas. Los dos me perdieron. Salí de la casa y los dejé ahí, hundidos en su vergüenza. Caminé sin rumbo por horas, sin sentir el frío ni el cansancio. Lo único que sabía era que ya no tenía madre ni esposo. Habían muerto para mí en ese instante. Pero lo más retorcido fue que, a pesar de todo, mi corazón todavía dolía por Daniel. Una parte enferma de mí lo seguía amando, y eso me hacía odiarme aún más. Después de aquella confrontación, mi vida entró en un torbellino imposible de controlar. No sabía qué hacer con el dolor. Me sentía traicionada, humillada y rota en 1.000.000 de pedazos. El simple hecho de existir en la misma ciudad que ellos me resultaba insoportable. Daniel intentó quedarse en la casa, suplicando que habláramos. Yo lo eché con una frialdad que ni yo sabía que tenía dentro. Hizo las maletas esa misma noche y se fue a un departamento temporal. Lo más cruel fue que, unos días después, me enteré de que no estaba solo. Mi madre se había mudado con él. Cuando esa noticia llegó a mí, gracias a una vecina que los vio entrar juntos con bolsas de supermercado, casi vomito. Ya no se ocultaban, ya no tenían vergüenza. Habían decidido construir su vida sobre las ruinas de la mía. Los rumores no tardaron en llegar a la familia. Mi tía me llamó horrorizada, mi prima me escribió indignada. Pero lo que más me dolió fue que algunos me dijeran: bueno, al menos tu madre encontró a alguien. Como si ese alguien no fuera mi esposo. Como si yo fuera exagerada por sentirme devastada. En el trabajo, mi rendimiento se desplomó. Me costaba concentrarme, me quedaba horas mirando la pantalla sin avanzar. Mis compañeras notaron que algo iba mal. Una de ellas me llevó al baño y, entre sollozos, le conté toda la verdad. Ella me abrazó fuerte,
Pero al mismo tiempo vi en sus ojos esa mezcla de compasión y morbo que me hizo sentir desnuda y ridícula. Lo peor eran las noches. Me quedaba despierta imaginando a Daniel y a mi madre juntos en la cama, riéndose de mí, compartiendo esos gestos de intimidad que alguna vez fueron míos. Era una tortura constante, como una película repetida que no podía apagar. Un día recibí un mensaje de Daniel. Decía: sé que no merezco nada, pero necesito verte. No para justificarme, sino porque hay algo que debes saber. Estuve a punto de borrarlo sin leer más, pero la curiosidad me pudo. Acepté verlo en un café discreto, lejos de todo el mundo. Cuando llegó, se veía desgastado, con ojeras profundas y el rostro demacrado. Clara, empezó, con la voz rota. Sé que no tienes razones para creerme, pero esto que pasó con tu madre, no fue un simple error. Ella me manipuló desde el principio. Me buscaba, me llamaba a escondidas, me hacía sentir culpable si no iba a verla. Yo caí. Lo miré con furia contenida. ¿En serio vienes a decirme que mi madre te obligó? ¿Que no tienes voluntad propia? Él negó con la cabeza, desesperado. No digo eso. Asumo mi culpa. Pero quiero que sepas que ella planeó esto. Me decía que tú eras joven, que tarde o temprano me dejarías, que yo merecía una mujer que me entendiera de verdad. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Mi madre hablando mal de mí, ¿para quedarse con mi esposo? Era tan repulsivo que no sabía si creerlo. Salí del café sin responder. No podía más. La confusión se mezclaba con la rabia y la tristeza, y yo me sentía atrapada en una pesadilla sin final. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Su voz sonaba fría, distante. Clara, tienes que aceptar que Daniel y yo nos amamos. No vamos a dejar de vernos. Te guste o no, es nuestra decisión. Casi tiré el teléfono contra la pared. La escuché sin responder, hasta que colgó. Y en ese silencio posterior, comprendí que la guerra apenas había comenzado. Después de la llamada de mi madre, sentí que ya no había nada más que hablar. Ellos habían elegido su camino, y ese camino me borraba a mí de la ecuación. Pero la vida, cruel como siempre, tenía un último golpe guardado. Semanas después, recibí un mensaje de mi tía avisándome que mi madre quería reunir a la familia en su casa. Dudé en ir, pero la insistencia de mis primas me convenció. Solo para que quede todo claro, dijeron. Me presenté con el estómago hecho un nudo, preparada para cualquier cosa. Cuando llegué, ahí estaban, mi madre y Daniel, tomados de la mano como adolescentes enamorados. No lo ocultaban, no había rastro de vergüenza. Frente a toda la familia anunciaron que habían decidido formalizar su relación. Que querían que lo aceptáramos. El silencio que siguió fue asfixiante. Nadie sabía qué decir. Yo apenas podía respirar. Mi madre me miró directo a los ojos y dijo: Clara, sé que te duele, pero el amor no se elige. Tarde o temprano tenías que saberlo. Me levanté con lágrimas ardiendo en los ojos. El amor no se elige, mamá, pero la lealtad sí. Tú eras mi madre, él era mi esposo, y los dos me enterraron viva para darse gusto. La sala se llenó de murmullos, mis primos indignados, mi tía gritando que aquello era una aberración. Daniel intentó hablar, pero lo callé con un gesto. No vuelvas a dirigirme la palabra. Ninguno de los dos existe más para mí. Salí de ahí entre sollozos, pero con la certeza de que había tomado una decisión irreversible, los había borrado de mi vida. Pasaron los meses. Me mudé de ciudad, busqué terapia, y poco a poco empecé a reconstruirme. El dolor seguía, sí, pero también crecía una fuerza que jamás había sentido antes. Aprendí que a veces la sangre no garantiza amor, y que los votos matrimoniales pueden romperse con la misma facilidad con la que se pronuncian. Hace poco me enteré, por un familiar, que la relación entre mi madre y Daniel no estaba funcionando como esperaban. Peleaban constantemente, la desconfianza los estaba carcomiendo. Irónicamente, lo mismo que me destruyó a mí ahora los estaba destruyendo a ellos. No voy a mentir, una parte de mí sintió una punzada de satisfacción. Pero enseguida la apagué. Porque al final, ellos ya no forman parte de mi historia. Lo que me queda es mi resiliencia,
mis cicatrices y la certeza de que sobreviví al peor de los dolores. Quizás algún día pueda perdonar. Pero hoy, todavía no.